una frase que para mí siempre ha sido impactante, por eso la comparto, de este filósofo muy difícil de leer, pero en ciertas frases muy claras, que es Jacques Derrida, se llama, y quien escribía en un libro que se llama Archivos Prohibidos lo siguiente: la democratización efectiva se mide siempre por este criterio esencial: la participación y el acceso al archivo, a su constitución y a su interpretación. Al contrario, las infracciones de la democracia se miden por lo que una obra notable por tantos motivos llama archivos prohibidos. Así que les dejo esta reflexión para que pues sigamos profundizando sobre esta temática que nos da para mucho, y espero que les sirva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Ramón. Y bueno, pues despedimos a la doctora Lucía, que por cuestiones de agenda se tiene que retirar. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Bien, pues ahora les damos el uso de la voz a nuestro amigo el maestro José Guadalupe. Maestro. Muchas gracias, muy agradecido de la gentil invitación, y al igual que mi colega, el último en la inauguración, la verdad es que uno afronta este reto con temor de vulgarizar la atmósfera que ya en un alto grado han dejado las muy expertas y elocuentes palabras del maestro Ramón y también de la presidenta del Comité Ciudadano de Participación. Permítanme introducir mi intervención para tratar de animarles y convencerles de que valió la pena quedarse hasta el final, con algunos elementos relacionados con el edificio. Voy a plantear ahí 3 ideas que son las que van a girar en mi intervención, y un elemento de contexto. Ayer que estábamos afinando los detalles de la avenida, decía mi asistente que se requería la pantalla para la presentación y todo eso, y nos dijeron: híjole, no se va a poder proyectar porque el edificio es muy luminoso. Hay mucha luz. Cuando me dijeron eso dije: un archivo con mucha luz, ¿qué pasa? Sabemos todos que la luz siempre es un enemigo estructural, pero la verdad es que debemos de estar muy satisfechos del juego de luces y de sombras de este edificio, que permite el resguardo de la información con adecuados niveles de protección, pero que hace de esta instalación una instalación muy luminosa. Y por ello digo que los archivos deben de tener esta característica. Los archivos deben de ser luminosos, como nos lo muestra este edificio. Se comentaba también que estas instalaciones albergaron depósitos de bienes incautados, motos que estaban en una situación de abandono, y hoy acude uno a estas instalaciones y ve unas instalaciones magníficas, muy dignas, con mucho agrado, igual que algunos otros archivos que he tenido la oportunidad de recorrer y que les he dicho a los que trabajan ahí, a Emilio de Leo, hasta hace unas semanas, director del Archivo General de Oaxaca, al archivo aquí de la universidad, al histórico. Les he dicho que envidia les tengo de que ustedes se pueden levantar en la mañana y decir: voy a mi oficina, y van a estas magníficas instalaciones. Y por eso digo que los archivos bien organizados como este dignifican los espacios, sacan de esa situación de abandono, de almacenamiento de bienes oscuros y que nadie quiere recordar, a instalaciones tan dignas como estas. Segunda característica: los archivos tienen que ser luminosos. Los archivos son un espacio que dignifican,
son un elemento que dignifican el Estado. Y viene el siguiente elemento: ¿de quién son los archivos? Ahorita tenemos a nivel nacional una discusión muy fuerte sobre el tema de la Ley General de Archivos. El Archivo General de la Nación y el INAI, con algunas acciones de inconstitucionalidad que han promovido algunas leyes estatales, parece que quieren mandar el mensaje de que los archivos son solo de los archivistas. Y por ello, que no se metan los de transparencia, que no se metan los de anticorrupción, que no se metan nadie más, porque es una parcela exclusiva de los archivistas. Platicábamos hace rato, Ramón, de que los espacios circulares a veces son un desperdicio para la administración de correcto espacio y el uso adecuado de los mismos para los fines que se persiguen. Y este espacio circular, en el que vemos los fondos tan accesibles, pero que además coloca en el centro del espacio al foro público, nos recuerda una cosa: que los archivos tienen que ser abiertos para servir de insumo al proceso deliberativo que fue aquel ideal de los propios griegos, de considerar que el ciudadano debía de acceder a los archivos para tener elementos que le permitieran participar en el foro público. Entonces digo que los archivos tienen que reunir estas tres condiciones: tienen que ser luminosos, tienen que dignificar el espacio y no son de uso o patrimonio exclusivo de un gremio o de la autoridad, sino que tienen que ser archivos abiertos, que nutran y permitan el ejercicio deliberativo en el foro. Y el elemento de contexto que permítanme plantearlo así, y al ratito lo vamos a recuperar, es esta idea. Cuando preguntamos a alguien, ¿qué es México?, la respuesta formal que cualquiera de nosotros podría decir es: México son, fíjense cómo ahí cambia el singular de ¿qué es México?, a un plural. México son los Estados Unidos mexicanos. México no es un solo México. México no es un solo pueblo. México no es una sola idea, sino es la construcción de nuestras diferentes colectividades, de los diferentes estados, con condiciones culturales, económicas, políticas muy diversas, que coincidimos en una unidad nacional con aspiraciones comunes, con ideales generalizados, con un idioma genérico, aunque con sus distintas acepciones. Entonces, permítanme soltar esa idea y ahorita al final verán la razón de ser que tiene. El tema que nos propusieron fue corrupción y archivos. Cómo los archivos pueden ser un elemento fundamental en la lucha contra la corrupción. Si revisamos cualquier encuesta, yo traigo aquí la de una del INEGI sobre los problemas nacionales, encontraremos un amplio abanico de elementos que generan un sentir de la sociedad de abandono y de agravio. En primer lugar, la seguridad y la delincuencia. En segundo término, la corrupción, el desempleo, la pobreza, el mal desempeño del gobierno, la mala atención en los hospitales y centros de salud, la baja calidad en la educación, la mala aplicación de la ley, la mala coordinación entre los niveles de gobierno, una deficiente rendición de cuentas, desastres naturales. Parecería que los problemas que enfrentamos en el país son muchos, muy diversos, y que la corrupción es el segundo de importancia. Si hablamos del efecto que tiene la corrupción, diversos indicadores, por ejemplo, nos señalan que la corrupción provoca que la inversión económica sea 5% menor de lo que pudiera ser. ¿Por qué? Porque el inversionista tiene que calcular sus costos más un concepto de gastos diversos para aceitar y revertir las resistencias administrativas. Esto es corrupción. Y significan un 5% de pérdidas también en sus utilidades.
Los indicadores del tamaño de la corrupción en términos de Producto Interno Bruto van desde un impacto del 2 al 9%, que es el dato que da el Banco de México. El costo social. Dicen estos indicadores que afecta casi el 14% del ingreso nacional, del ingreso de todas las familias, los pagos extraordinarios asociados con temas de corrupción. Y que esto se vincula desde luego y tiene una correlación con los niveles de violencia. Si estos efectos económicos los tratamos de medir en el tema político y en la crisis de representación, encontraremos que solo el 37% de la población apoya la democracia. Parece ser que todo este proceso de alternancia política desatado en el 2000, que se tomó con mucho entusiasmo, con mucho optimismo, los efectos posteriores fueron un descrédito a la democracia por, no sé si porque se incrementaron los actos de corrupción o quizá porque estos actos fueron más visibles. 80% de la población no confía en instituciones judiciales, 83% no confía en legisladores y el 91% no confía en los partidos políticos. No quiero irme muy atrás en el tema de los antecedentes de la lucha contra la corrupción, pero déjenme plantear algunas etapas importantes del periodo postrevolucionario para acá. El presidente Miguel Alemán parece ser que era un poco parecido al anterior presidente de la República. Le gustaba rodearse de actrices, de personas afamadas, con algunos amigos hacían ciertos negocios al amparo del poder político, desarrollaron Acapulco y bueno, pues en ese tema del desarrollo de Acapulco, algunos de sus amigos, le parece ser que a través de ellos él mismo obtuvo ciertos beneficios. Fue un sexenio de escándalo sobre cómo se ejerció el poder público. Frente a esos actos notorios de corrupción, el gobierno siguiente, que yo creo que es uno de los gobiernos más austeros, pienso que más austero que el actual incluso, el presidente Adolfo Ruiz Cortines, llegó a conducir el gobierno con la idea precisamente de cerrarle a Miguelito Alemán todas sus formas de negocios indebidos al amparo del poder. Se pelearon, los dos eran veracruzanos y tenían relación, pero el poder los dividió por esa óptica diferente de afrontar. Ruiz Cortines, después de ser presidente, pudo regresar a su pueblo y pasar todas las tardes después de la comida jugando al dominó con los amigos sin que nadie le hiciera absolutamente nada, ¿no? Pero ese fue un intento de una política para combatir la corrupción de Miguel Alemán. Y todo el mundo dijo, bueno, Miguel Alemán fue el extremo. Hubiéramos querido que hubiera sido el extremo, pero vino José López Portillo y el orgullo del nepotismo y el Partenón en Acapulco y muchos otros acontecimientos de ese tipo. Y frente a los excesos de López Portillo, pues regresó Miguel de la Madrid, llegó Miguel de la Madrid con esta política de la moralización del servicio público, de combatir, frenar estos excesos y revertir. Llega el periodo de transición. Los escándalos son más visibles, conocemos los costos de las toallas en Los Pinos, empezamos a ver cómo los gobiernos estatales comienzan a recibir muchísimos recursos adicionales y empiezan a construirse desde los gobiernos estatales carreras presidenciales como la de mi exgobernador Arturo Montiel, frenada por temas de corrupción, y viene en 2006 una reforma constitucional para exigir la armonización contable de tal manera que, homogenizadas las cuentas públicas, ningún gobernador hiciera cosas indebidas. Y viene el fortalecimiento de las entidades locales de fiscalización. Pensamos que ahí iba a revertirse esta condición de corrupción
que les digo, los gobernadores pasados en diversos estados han sido objeto de múltiples investigaciones periodísticas y de libros por la descripción de cómo han hecho uso de los recursos públicos de manera inadecuada. Y a eso se le responde con el Sistema Nacional Anticorrupción, que es el último ejercicio más acabado, sistemático, que crea un sistema, instrumentos, procedimientos, leyes generales para tratar de combatir. Hoy, el día de ayer, por ejemplo, ya fueron aprobadas las políticas nacionales anticorrupción, que era uno de los pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción. En la actualidad, el gobierno federal tiene 50 acciones para la austeridad republicana y el combate a la corrupción. Algunas de ellas, por ejemplo, dicen algo así como no beber bebidas alcohólicas en las instalaciones públicas, en las oficinas. Habrá que ver qué ha visto este gobierno, porque diría que tuvo que plantear eso como acción de austeridad. Y en 2018 se destinaron